¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy nos vamos a ocupar de este trastornado. Los detectoristas son unos criminales, expoliadores. Los voy a poner en su sitio. ¿Quién cojones te crees tú para decidir si un sitio arqueológico no va a ser descubierto? Bueno, antes que nada quería decirles que conocí a David a través del video de tema patrimonio que vamos a comentar en primer lugar, donde además de repetir el ya consabido relato mentiroso del lobby cancelador como una cotorrita, lo sazonaba con brotes bastante exaltados, por cierto. O tirarte de un acantilado y hacer un favor a la humanidad. Y es que además David presentaba su canal, por lo menos en esa época, como un canal, como se dan cuenta, de brote nacionalista español, militarista. Fíjense que aparecía haciendo la veña y le ponía grados militares a los que aportaban para su canal, que iba de soldado, cabo, sargento, y supongo que si alguno le ponía un pastizal llegaría a mariscal sin ningún problema, ¿no? Es decir, un canal abiertamente fascista, y no lo digo yo, lo decía él mismo. Bueno, voy a comentar este video como lo he hecho con los otros videos de reacción, y quiero que entiendan que mis comentarios van a ir dirigidos a este video en específico y a las cosas que él dice en este video en específico. Y que sí voy a refutar de forma completa, fundamentada y fulminante, sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de suavidad. Eso ya saben, los que ven este canal están acostumbrados. Mis maneras no son especialmente cordiales. Sin embargo, la segunda parte de este video les reserva una sorpresa que nadie se espera. No les voy a adelantar nada, yo creo que este video de reacción va a ser probablemente el mejor de todos, mejor incluso que el que hice sobre Miquel, el que hice sobre el policía de patrimonio de Almería, pero quiero aclarar que si lo es y es tan divertido para ustedes como fue para mí hacerlo, eso no es mérito mío, es mérito totalmente de David Cot. Bueno, ¿lo vemos? Los detectoristas son unos criminales. Así es, todos estos que van con un detector de metales en busca de tesoros, y algunos encima grabándose y publicándolo impunemente en YouTube, tienen un nombre: expoliadores. Bueno, los deteccionistas son unos criminales. El uso de detector de metales yo creo que está prohibido solamente en Andalucía y en Murcia. En el resto de España, que yo sepa, no está prohibido. Con lo cual, no necesariamente son unos criminales. A ver, sigamos. Son unos ladrones de la historia que nos pertenece a todos, y en este episodio los voy a poner en su sitio. Yo creo que también te voy a poner en tu sitio, pero bueno, sigamos. Y te voy a contar por qué son unos enemigos del patrimonio histórico, y por qué es absolutamente necesario seguir una metodología científica al tratar con hallazgos arqueológicos. Exactamente, es necesario seguir una metodología científica. Por ejemplo, si se trata de monedas, hay que mantenerlos alejados a los arqueólogos y las monedas deben ser estudiadas por numismáticos, que en España lamentablemente no hay. O sea, básicamente España no reconoce que los numismáticos seamos científicos. En el resto del mundo, en los países más avanzados en temas de estudio de la historia, patrimonio, etc., sí. Este es un vídeo y podcast para intentar concienciar sobre esta lacra de los expoliadores y ladrones de nuestra historia. Por favor, compártelo si aprecias el patrimonio arqueológico de España o de cualquier país, y animo a otros divulgadores de historia a concienciar sobre este problema que ha ido agravándose en los últimos años. Lo estamos compartiendo, David. No te preocupes. Dicho esto, empezamos. Barahona, Soria. La Guardia Civil pilla infraganti a un hombre expoliando el yacimiento del Alto de la Dehesa de la Edad del Hierro. El hombre tenía antecedentes por haber expoliado en otros yacimientos, como en una villa romana también de la provincia de Soria. Y al registrar su vivienda encontraron más de 1000 piezas arqueológicas de época celtíbera, romana. Bueno, esta parte la vamos a pasar rápido porque es lo de siempre. Noticias policiales, todo muy aburrido. Ya lo dijimos. Si hay gente que está expoliando yacimientos arqueológicos, que puede ser, es raro. En general, los deteccionistas no buscan cosas en los yacimientos arqueológicos, buscan cosas en los campos de labranza, etc. Pero si las hay, estos expolios, básicamente se deben a que el Estado, la policía, etc., Seprona, bla, 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 está buscando piteros en los campos de labranza, en los lugares donde no afectaría ningún yacimiento, en lugar de estar vigilando los yacimientos arqueológicos que sí son importantes. Esto ya lo explicamos un millón de veces.
lo hemos fundamentado, lo hemos explicado, hemos dado ejemplos, etcétera, etcétera, pero evidentemente siguen y siguen y siguen. Bueno, esta parte la vamos a pasar bien rápido porque no tiene mucho sentido escuchar. Y medieval. Vitoria, Álava. La Chanza arrestó a 2 personas acusadas de expoliar numerosos yacimientos vascos, incluyendo los yacimientos prerromanos y romanos de Iruña de Leia y Arcaia, de donde se apropiaron de monedas, herramientas, adornos y otros objetos de distintas épocas. Renieblas, Soria. 5 hombres procedentes de la provincia de Sevilla fueron sorprendidos por la Guardia Civil mientras excavaban ilegalmente el yacimiento de la Gran Atalaya, un enorme campamento romano que fue clave en la conquista romana de Numancia y por extensión del conjunto de Hispania. ¿Qué tienen en común todos estos delincuentes? A ver, déjame adivinar. Eran piteros. Lo has adivinado, eran detectoristas, o como los llaman despectivamente los arqueólogos, piteros. Vaya, qué casualidad que la mayoría de expoliadores del patrimonio arqueológico utilicen detectores de metales. Por cierto, hay que decir que el expolio del patrimonio afecta especialmente a las provincias más despobladas, como Soria, porque los detectoristas no son tontos y saben que donde hay poca población, la vigilancia muchas veces es nula. Un motivo más por lo que es importante combatir la despoblación. O sea, hay que combatir la despoblación porque si no, hay piteros. Ese sería el motivo importante. ¿Son todos los detectoristas unos criminales? Es cierto que existen detectoristas de playa que se dedican a buscar objetos perdidos modernos en las playas y ayudan a limpiar mucho las playas. El detector de metales también es utilizado adecuadamente por arqueólogos y es una herramienta muy útil. Eso se nota que no es en España, ¿eh? Miren las casitas, claramente eso es en Inglaterra. Pero claro, cuando hablamos del detectorismo, no creo que a la mayoría nos vengan a la mente estos casos específicos. El fenómeno del detectorismo que tanto se ha popularizado en los últimos 5 años no va de ir a limpiar playas o bosques de basura moderna. Los detectoristas van con la mentalidad criminal de cazar tesoros, es decir, van a descubrir y apropiarse de artefactos históricos en yacimientos conocidos por tener un valor histórico. No es cierto. Básicamente, la gran mayoría de los deteccionistas detectan en lugares que no son yacimientos históricos. Y sobre todo, fíjate que es interesante señalar que los tesoros de monedas no suelen aparecer en yacimientos, en lugares habitados, etc. Porque nadie va a ser tan tonto de ocultar su dinero en un lugar habitado, en medio de una calle pública, ni nada por el estilo. La gente ocultaba sus tesoros o lo que sea en algún paraje medio abandonado. Por esta razón, generalmente, en la gran mayoría, hay algunas excepciones, pero la gran mayoría de los tesoros, de los hallazgos monetarios, salvo cosas muy específicas como los hallazgos fundacionales o algún hallazgo de algún tesoro que se ocultó durante un asedio, por ejemplo, ¿no? Pero en general, los hallazgos de monedas no se dan en contexto verdaderamente arqueológico. El único contexto arqueológico es el del tesoro de monedas, en cuyo caso tiene que ser estudiado por numismáticos, que son los únicos que pueden estudiar y publicar los tesoros. Por esta razón, la gran mayoría de los tesoros descubiertos en España jamás se estudian, jamás se clasifican, jamás se publican. Tenemos casos de tesoros que hace más de 100 años que fueron descubiertos, reportados y entregados a museos y que nunca jamás se publicaron. A lo sumo, lo que han hecho algunos museos es sumergir las monedas en ácido y desparramarlas sobre un plexiglas en una vitrina poniendo hallazgo de tal, hallazgo de tal, hallazgo de cual, tesorillo de tal, tesorillo de cual, con un cartelito que dice siglo III después de Cristo. Y eso es toda la puesta en valor que hacen los museos y los arqueólogos españoles. No suelen ir con sus detectores en lugares aleatorios. Esto lo pueden hacer con motivaciones diversas. Unos por la emoción de encontrar objetos antiguos, otros porque quieren quedárselos para su colección privada, u otros con una motivación económica para venderlos. Oye, esto es muy interesante. Dice, no hay datos exactos debido a la dificultad de descubrir y monitorear estas actividades ilícitas. Sin embargo, la Asociación de Museos estima que el beneficio del comercio ilícito de antigüedades varía desde los 225 millones de dólares a los 3.000 millones de dólares anualmente. O sea, un dibujo. O sea, claramente un dibujo. Por otro lado, el grupo de crimen organizado de la Policía Metropolitana del Reino Unido, Interpol, calculan que esto mismo tiene un beneficio de entre 300 millones y 6.000 millones. O sea, también dibujo, claramente, ¿no? Es como si dijéramos, esta persona tiene entre 10 y 45 años. O si dijéramos, este auto de lujo vale entre 5.000 y 55.000 euros, qué sé yo.
Bueno, sobre este tema, fíjense, hay un artículo muy interesante publicado por Ursula Kapman, donde Alemania hizo un estudio a ver cuánto era el monto del tráfico ilícito de antigüedades, etc. Y básicamente era ínfimo. Lo único que pudieron comprobar era que era realmente ínfimo. O sea que el hecho de que se diga que el comercio ilícito de antigüedades es equivalente al de tráfico de drogas y todas estas pavadas que escuchamos todo el tiempo decir a los mentirosos esto del lobby, es una gran mentira y quedó demostrado. Y decía Úrsula, lástima, dice que este informe, hecho por el propio Estado alemán, no salió antes de que se debatiera la ley de patrimonio en Alemania, que si bien terminó siendo que respetó el coleccionismo privado y reconoció el valor que tiene el coleccionismo privado en la preservación del patrimonio, que básicamente es un colaborador en la preservación del patrimonio, sin embargo, hubiera sido buenísimo y nos hubiera ahorrado mucho rompedero de cabeza que se publicaran los resultados de este estudio que demostró que en buena medida el comercio ilícito de antigüedades no es para tanto como lo quieren pintar. Rasgos robados, porque el tráfico del patrimonio histórico es uno de los mercados negros que mueven más dinero en el mundo, como el tráfico de personas, de armas o de animales exóticos. En cualquiera de estos supuestos, los detectoristas provocan un daño irremediable en el patrimonio arqueológico. Si el tráfico de objetos históricos fuera tan grande como el tráfico de drogas, el tráfico de especies exóticas, el tráfico de esclavos y todo eso, es muy simple. Querría decir que gran parte de la sociedad se dedica a coleccionar objetos históricos, porque si no, no habría mercado, ¿no? Si fuera así, quienes coleccionamos monedas, por ejemplo, monedas antiguas o objetos históricos, no seríamos una minoría que ustedes plantean pisotear como si no tuviéramos derechos, por ejemplo, ¿no? Seríamos una proporción importante de la sociedad. Sin embargo, no es el caso. No. En realidad el tráfico ilícito, bla, 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 es ínfimo, porque además, quienes coleccionamos monedas antiguas, etcétera, etcétera, lo hacemos legalmente, y la gran mayoría de las monedas que hay en el mercado son legales, con lo cual, para que las escasas, proporcionalmente, monedas ilegales, digamos, y objetos históricos ilegales amontaran esos valores, básicamente, y claramente, o sea, tendríamos que ser millones y millones y millones y millones de coleccionistas de monedas, objetos históricos, lo cual, no, lamentablemente no lo es. Sigamos. Porque solo con el acto de excavar y sacar un artefacto histórico sin seguir ningún procedimiento científico, se pierde para siempre información relevante. De la misma manera que se pierde información relevante de todas las monedas que tienen la mala suerte de caer en poder de los arqueólogos y de un museo español, porque básicamente esas monedas no se van a estudiar nunca, no se van a publicar nunca, no se van a clasificar nunca, no se van a dar a conocer, no se van a poner en valor, no van a entrar en el mapa académico de la numismática mundial. Por esta razón es que todas las colecciones de monedas de los museos públicos españoles permanecen inéditas, por eso nadie cita las colecciones de los museos españoles de monedas, porque básicamente están inéditas. Ustedes agarran cualquier catálogo canónico, por ejemplo, de monedas romanas, como puede ser el RIC, citan Biblioteca Nacional de París, citan Museo Británico, citan, por supuesto, el Gabinete de Monedas del Kunsthistorisches Museum de Viena, y nadie cita las colecciones españolas, ni las colecciones italianas, ni las colecciones griegas, ni las colecciones turcas, porque permanecen inéditas. Qué coincidencia, ¿no? Los países que persiguen el coleccionismo, que niegan directamente la existencia de la numismática, etc., están caídos del mapa académico, son anticientíficos desde el punto de vista de la numismática. Sigamos. Por eso es tan importante explicar un poco cómo funciona la arqueología moderna, porque si no la gente se imagina que los arqueólogos son como Indiana Jones, cuando en realidad este sería considerado un expoliador hoy en día. Otro que se la agarra con Indiana Jones, como Miquel, parece que sean de derecha o de izquierda, están enojados con Indiana Jones porque combatía a los fascistas, que básicamente es el origen de la teoría nacionalista del patrimonio, ¿no? Combatía a los fascistas y a los nazis, Indiana Jones, por eso no les gusta, evidentemente. Los arqueólogos son científicos. Y bueno, y lo que sigue es toda una explicación del libro infantil de qué es la arqueología, cómo funciona la arqueología. Vamos a pasarlo bien rápido esto porque es muy aburrido. Son unos profesionales que trabajan en equipos interdisciplinarios, hacen uso de tecnologías avanzadas y siguen un proceso meticuloso y sistemático para estudiar yacimientos y contribuir al conocimiento de la historia y a la preservación del patrimonio. Esto contrasta con los detectoristas, que actúan solos o en grupos pequeños, no siguen ningún método científico y actúan por un interés personal buscando tesoros, casi siempre de manera criminal porque se apropian del patrimonio que es de todos. Los arqueólogos primero localizan
análisis de imágenes satélites o referencias en las fuentes escritas. Los arqueólogos necesitan recopilar tanta información como sea posible y elaborar un plan de excavación antes de ponerse a hacer el trabajo sucio de campo. Luego se ponen a excavar y pueden utilizar desde palas a pinceles pequeños, según lo delicado que sea la estructura o artefacto. Y al hacerlo van registrando meticulosamente cada hallazgo, incluyendo información como su ubicación exacta y a qué profundidad. El patrimonio es de todos, sí, está bien. Puede ser privado también, lo dice la ley de patrimonio español de 1985. Se encontró un objeto, recogiendo muestras de los materiales descubiertos o fotografiando el hallazgo. Los artefactos se limpian, catalogan y analizan, y según el presupuesto que haya, se pueden hacer análisis de laboratorio muy completos, usando técnicas de múltiples disciplinas. Se puede hacer un análisis espectroscópico para estudiar los pigmentos y tintes usados en una obra de arte para conocer el origen de los materiales o cuándo se creó una pieza de arte. Una datación por radiocarbono iconográfico, un análisis iconográfico, para estimar de qué periodo es un artefacto. O un análisis de la fauna y la flora para estudiar la dieta y qué plantas cultivaban o animales criaban en un yacimiento. Según lo delicado que sea la estructura o artefacto. Y al hacerlo van registrando meticulosamente cada hallazgo, incluyendo información como su ubicación exacta y a qué profundidad se encontró un objeto, recogiendo muestras de los materiales descubiertos. Eso es en China, es la fosa de sacrificio de los caballos, miren. Los artefactos No, creo que no mostró ni una sola foto de arqueólogos trabajando en España. Qué raro. Se pueden hacer análisis de laboratorio muy completos, usando técnicas de múltiples disciplinas. Se puede hacer un análisis espectroscópico para estudiar los pigmentos y tintes usados en una obra de arte para conocer el origen de los materiales o cuándo se creó una pieza de arte. Esos son procedimientos de historia del arte, no son procedimientos de arqueología. Una datación por radiocarbono. Toda esta información que puede llegar a estudiarse se pierde si un detectorista mete sus zarpas donde solo debería actuar un profesional. El contexto arqueológico es muy importante. Para entenderlo, piensa en las monedas antiguas. La mayor parte de las monedas griegas encontradas en la península ibérica están descontextualizadas, es decir, no se sabe exactamente de dónde proceden o fueron sacadas de un sitio sin un procedimiento científico. Exactamente. La gran mayoría de las monedas que se descubren en la península ibérica están descontextualizadas, así es, exactamente, y además, de hecho, la gran mayoría de las series propias de la península ibérica, de monetarias, no se pueden fechar bien. Y no se pueden fechar bien básicamente porque justamente se ha criminalizado a los deteccionistas cuando encuentran monedas, etc. Y esto hace que cuando un deteccionista hace un hallazgo, no lo reporta. No lo reporta, no indica dónde lo encontró, no indica con qué lo encontró, nada. En el Reino Unido, que tanto les molesta a ustedes, el contexto se conoce perfectamente, se conoce el contexto, se conoce cómo estaba configurado el hallazgo, se guardan los datos, se guarda la información de los ejemplares, etcétera, etcétera. Y como resultado de eso, las series propias de las Islas Británicas, especialmente de Inglaterra, se pueden fechar con mucha más precisión, no en 2 siglos, como pasa con las monedas ibéricas, por ejemplo, siglos 2, 1 a.C. y todas esas pavadas, sino que se pueden fechar con mucha más precisión, a veces con 25 o con 10 o con 5 años de precisión. Las monedas de la Britania celta, por ejemplo. Y eso es gracias a que no se criminalizan los hallazgos y no se criminaliza la numismática, que es todavía mucho más importante. Porque si ustedes nos tratan a nosotros los numismáticos como delincuentes, bueno, el resultado es que básicamente ustedes son una manga de energúmenos anticientíficos que están destruyendo una de las ciencias fundamentales para el conocimiento de la historia, nada menos. Sigamos. Por culpa de eso, no podemos comprender bien por dónde circulaban las monedas griegas y con qué intensidad lo hacían. Desconoceríamos la existencia del pretendiente a rey visigodo Agila II si no fuera por unas monedas encontradas en sitios como el Bobalar de Lérida, una aldea tardantigua quemada por la acción de los conquistadores musulmanes. Estas monedas podrían haberse pensado que eran falsas o no se podrían haber adscrito correctamente en el periodo de la conquista musulmana si no fuera por el contexto arqueológico. No, David, las monedas de Agila o Aquila II fueron identificadas por Bauard en un artículo del año 1855 en la Revue Numismatique Française, página 342. O sea, nuevamente y una vez más, me encanta señalarle a estos entertainers de la historia que se lo debemos a los numismáticos. ¿O qué cosa, no? Básicamente. Y en este caso un numismático francés, para tu dolor, o para tu dolor de tu época nacionalista, digamos. Porque básicamente las monedas no se fechan por el contexto arqueológico, las monedas se fechan principalmente por evolución estilística,
porque aparecen nombres que se pueden asociar con personajes mencionados en la historia, etcétera, etcétera. O sea, no fueron arqueólogos, sino que fue un numismático, y numismático francés, para más INRI, en tu caso, por supuesto, quien identificó las monedas de Agila II. El tema es que para enterarte de estas cosas hay que leer, no basta con ir pispeando por internet como haces vos, saltando de acá, de un articulito para acá y de para allá, ¿no? Y viendo videitos de entertainers de la historia. Sigamos. De los conquistadores musulmanes. Estas monedas podrían haberse pensado que eran falsas o no se podrían haber adscrito correctamente en el periodo de la conquista musulmana si no fuera por el contexto arqueológico. No, básicamente no es muy difícil pensar que fueran falsas, o sea, esa clase de problemas los tienen los arqueólogos con las monedas, porque además como consideran a los numismáticos delincuentes y no nos consultan si una moneda es falsa o auténtica, cosa que un numismático puede determinar con bastante facilidad, digamos, en el caso de monedas visigodas, por ejemplo. No, el contexto es bastante irrelevante. Sí es importante la moneda en el contexto arqueológico para los arqueólogos y sí puede llegar a ser una confirmación en todo caso, para el caso de los numismáticos, pero hay factores mucho más importantes como la degradación del metal, la degradación del estilo o las transiciones estilísticas que tienen unas monedas de una determinada ceca, en el caso de las monedas de Agila II, que son acuñaciones mayormente de la tarraconense. Los numismáticos pueden arreglarse bastante bien para fechar y para identificar el material, no necesitan el contexto arqueológico y todo eso. O por ejemplo, no habríamos podido saber con seguridad que monedas tardorromanas seguían circulando en Córdoba en el siglo IX si no fuera porque se encontraron estas monedas junto a otras semirales en el arrabal cordobés de Sacunda, destruido por orden del emir Al-Hakam I en el 818. Esto es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. A ver, el hecho de que se encuentren monedas romanas en un hallazgo medieval, por ejemplo, o tardo antiguo, lo que sea, no quiere decir que las monedas romanas siguieran circulando en esa época. Eso es un disparate. A ver, hay monedas romanas reacuñadas como feluces, tanto en Hispania como en Medio Oriente. Hay monedas romanas que se han descubierto en tesoros vikingos. Y simplemente es lo mismo que si vos agarraras un pitero que tiene euros y monedas romanas y que supongas que las monedas romanas seguían circulando en el siglo XXI, porque tiene euros y monedas romanas. Eso es un disparate. Por otro lado, fíjate que es muy gracioso, porque en el cuadro que pones, estás hablando del siglo IX, y aparecieron moneda antigua, moneda medieval cristiana, moneda moderna, o sea, moneda medieval cristiana. Me parece una vergüenza que yo, un extranjero, te tenga que recordar que las primeras monedas medieval cristianas fueron acuñadas por Alfonso VI a partir del año 1085, cuando conquista Toledo, básicamente. O sea, no tendría que yo explicarte esto. Después además dice moneda moderna, fustra, que no sé lo que, supongo que es ser frustra, ¿no? que no se pudieron clasificar o no se pudieron identificar, cosa muy frecuente en los arqueólogos. Es un montón de monedas, el 10% de las monedas, sí. Si se las dieran a un numismático seguramente las podría haber identificado. Y feluces. Y bueno, moneda antigua y monedas romanas son distintas cosas. O sea, es muy gracioso esto. Bueno, sigamos. Si en ese contexto arqueológico no se hubiera podido extraer esa información y solo se podría haber dicho sobre ellas que eran monedas tardorromanas y ya está. Es que eran monedas tardorromanas y ya está, exactamente. El hecho de que aparecieran mezcladas, hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque básicamente los numismáticos usamos el término técnico de moneda intrusiva, ¿no? Que esto es muy frecuente, que parezca que monedas de otra época aparecen mezcladas con monedas de un determinado yacimiento, de una determinada época, digamos. Eso se llama monedas intrusivas, y eso puede ser el caso. Pero para el caso que no lo sea, tampoco quiere decir que circularan monedas. Quiere decir que alguien encontró monedas y por ahí estaba planeando llevarlas a reacuñar o fundir o lo que sea. Por cierto, me gustó la frase monedas tardorromanas y ya está, porque justamente esa es la clasificación, el tipo de clasificación más sofisticado al cual pueden arribar los arqueólogos españoles, cuando directamente no lo clasifican como monedas, numismática, o directamente no le ponen ningún cartel ni nada en los museos. Eso también lo hemos visto. Le agradezco a los miembros que mandaron
en las fotos que ven acá. Sigamos. Por lo tanto, cuando un detectorista se lleva una moneda de un yacimiento, lo que está haciendo es arrancar un pedazo de la historia. Y por mucho que luego la policía recupere el patrimonio robado, esa información ya no se podrá recuperar jamás. Si un deteccionista levanta una moneda de un campo de labranza, por ejemplo, no me parece que sea un escándalo, digamos. O sea, no está dañando un yacimiento ni nada, en un campo de labranza donde se han desplazado tierra para fertilizar, la tierra se revuelve todo el tiempo, pasan la maquinaria agrícola destruyendo todo, tiran agroquímicos, etcétera, etcétera, con lo cual, no, la verdad que no me parece. Pero bueno, eso de que las cosas enterradas pueden estar 500 años enterradas y dentro de 500 años un arqueólogo la va a estudiar, bla, 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 bla. Esto ya fue perfectamente refutado en el video que hicimos sobre Miquel y, mucho más importante todavía, fue perfectamente refutado nada menos que por un señor arqueólogo de verdad, el doctor Michael Lewis, en la entrevista que le hizo Maggie en su canal Monedas e Historias, que como siempre les recomiendo que la vean. Ahora, si se meten en un yacimiento a expoliar, sí, eso es otra cosa y eso es grave, pero te repito, es una cosa muy excepcional, no pasa todos los días. ¿Cuáles son los argumentos que los detectoristas utilizan para blanquear sus actividades y justificarse? Uno de sus argumentos estrella es que así se han producido muchos nuevos hallazgos que de otro modo no hubieran ocurrido nunca, porque la arqueología profesional no da abasto. No tengas dudas. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde el deteccionismo es legal, hacen descubrimientos arqueológicos permanentemente. Los arqueólogos tienen muchísimo trabajo, de hecho, la gran mayoría de los arqueólogos en España están desempleados y muchos van a trabajar al Reino Unido, por ejemplo, donde hay demanda de arqueólogos por la gran cantidad de hallazgos que hay y porque hay mucho interés, porque básicamente no se persigue a la gente porque le guste la historia o le guste coleccionar objetos históricos. Básicamente el verdadero interés en la historia, digamos, no es ver pildoritas de información hechas por animadores de entertainers de la historia que hacen videitos de 15 minutos. El verdadero interés por la historia viene, por ejemplo, de estudiar y coleccionar objetos históricos como son las monedas, por ejemplo. Hay mucha gente que verdaderamente se interesa seriamente por la historia coleccionando monedas, por ejemplo, y no viendo videitos de mierda de 15 minutos con pildoritas de información que así como lo viste te olvidás, básicamente, porque no es educación formal ni nada por el estilo. Es meramente entretenimiento. Yo para entretenerme, no sé, juego al Warcraft o miro una película. La verdad que no me pongo a ver videitos de historia. Pero bueno, o sea, para mí la historia no es un entretenimiento. En todo caso, puede ser una ciencia auxiliar de la numismática. Sigamos. Y yo a esto me pregunto, ¿quién cojones te crees tú para decidir si un sitio arqueológico no va a ser descubierto o estudiado dentro de 5, 50 o 500 años? Y no, la arqueología profesional no da abasto y, por ejemplo, los museos no dan abasto. No se pueden ocupar de preservar absolutamente todos los objetos que tienen más de 100 años, todos esos disparates y delirios que escuchamos en estos países. No, básicamente, en ese sentido, por ejemplo, los coleccionistas privados, especialmente los numismáticos, tenemos un rol en la preservación del patrimonio. Y no solamente tenemos un rol en la preservación del patrimonio, en colaborar en la preservación del patrimonio, sino que además tenemos el rol protagónico en el estudio, clasificación, descubrimiento y puesta en valor del material numismático. Gracias a lo cual después los arqueólogos usufructúan del trabajo de los numismáticos para poder, por ejemplo, fechar sus sitios arqueológicos en base a las monedas que aparecen en ellos, por ejemplo. Sigamos. Unos restos están mejor enterrados antes que expoliados. La arqueología no va de encontrar tesoros, va de investigar científicamente el pasado y de contribuir a la preservación del patrimonio y al conocimiento público de la historia. La numismática también va de contribuir a la preservación del patrimonio, No te creas. La numismática, los coleccionistas privados, quiero decir, ¿no? Cuando un detectorista desentierra un objeto sin seguir un método científico, lo que hace es el equivalente a alguien que destroce la escena de un crimen, borrando partes clave de la historia. Por lo tanto, empiecen a respetar la numismática, empiecen a respetar el coleccionismo privado, porque cumple una función fundamental en el estudio. Básicamente, un arqueólogo es a la numismática lo que un pitero es a la arqueología. ¿Está claro? Sigamos. Como explicó en su Twitter el arqueólogo Alfredo González Ruibal, todos estos cascos griegos corintos que podéis ver en la imagen los que veis el vídeo
proceden de expolios sin contexto arqueológico. No necesariamente, no necesariamente proceden de expolios, o sea, muchas cosas de estas están en colecciones de hace 300 años, 200 años. No existía el expolio en esa época, la arqueología era expolio básicamente. Funcionaba exactamente como ahora funciona el deteccionismo, digamos. Y bueno, pero por lo menos además, fíjate que al estar en colecciones privadas las cosas están bien conservadas, están bien expuestas, vos pudiste conseguir, o este arqueólogo pudo conseguir las fotos, buenas fotos de cada uno de los yelmos, etcétera, etcétera. Se pueden estudiar, una persona que está estudiando morfología de yelmos puede estudiarlos, por ejemplo. A partir de que las fotos tienen publicidad, como la gran mayoría de las cosas que están en colecciones privadas, por ejemplo las monedas. Por eso vemos todo el tiempo arqueólogos mostrando fotos de monedas que aparecieron en subastas, porque están bien clasificadas, bien identificadas, bien estudiadas, autenticadas, que repitámoslo, para los arqueólogos es fundamental porque son totalmente incapaces de establecer la autenticidad de una moneda. Necesitan que un numismático les diga que esta moneda es lo que es y que es auténtica y todo eso. Y fíjate que no es el caso, por ejemplo, de los yelmos que están en los museos, como los yelmos que están en este museo griego, básicamente, que están todos amontonados ahí en el depósito, no están expuestos, no están clasificados, no están estudiados, no están disponibles las fotografías como para poder estudiar la morfología, etcétera, etcétera. Quien escribe un artículo seguramente se va a basar en los yelmos que están en colecciones privadas o en colecciones públicas pero que están expuestos, o en colecciones privadas que están hechos disponibles a través de fotos, etcétera, etcétera, o de subastas o de lo que sea, y no en los yelmos que están en el depósito de un museo con un director de un museo que además dice que estamos esperando que algún arqueólogo griego se decida o quiera estudiar los yelmos de este museo, por ejemplo, que es lo que hemos escuchado decir en muchos casos con respecto a otros objetos como monedas, estatuillas, etc. Sigamos. Así que, aparte del valor estilístico, pues no tiene ningún valor. Eso de que no tiene ningún valor, además, bueno, ya lo hemos escuchado un montón de veces, que las cosas sin contexto no tienen valor, qué sé yo, pero de repente han decidido ir por las colecciones privadas de la gente de monedas, ¿no? Que no tiene ningún contexto, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la idea de ir por colecciones privadas de la gente cuando las monedas no tienen ningún contexto? Si no tienen ningún valor, ¿para qué quieren, entre comillas, recuperar eso? Cuando no es recuperar, es robar, porque básicamente las monedas están legalmente en colecciones, etcétera, etcétera, y por más leyes panfletarias, fascistas, leyes basura, como la ley de patrimonio andaluz, que disponen la ilegalidad de cosas legales, violando todo tipo de derechos, desde presunción de inocencia, libertad, identidad, propiedad privada, etcétera, 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 debido proceso. Bueno, a pesar de esas leyes, parece que no tiene ningún valor, pero se dedican a expoliar las colecciones privadas. Sigamos. Esto contrasta con un casco griego del siglo VI a.C. encontrado en la Málaga fenicia, descubierto por arqueólogos en su contexto original y que nos da información sobre la llegada de productos griegos en una colonia fenicia y de cómo se consideraba un objeto de valor porque se encontró como parte de un ajuar funerario en una tumba. Si la arqueología profesional no da abasto, la lógica no debe ser que se debe permitir a gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo que desentierren artefactos arqueológicos y luego a saber si se lo quedan o venden. Lo que eso nos debe llevar es a pedir más inversión en trabajos arqueológicos y en la preservación del patrimonio. Otro argumento es que los detectoristas se atreven a compararse con personas que realmente hacen un hallazgo arqueológico casual. Por ejemplo, un agricultor que removiendo la tierra se encuentra un artefacto arqueológico, como fue el caso de la Dama de Elche. Vamos a ver, un detectorista va con la intencionalidad de querer cazar tesoros, y un detectorista va con un equipamiento especializado en busca de objetos antiguos. Eso no constituye un hallazgo casual o fortuito bajo ninguna definición, y no es más que un acto delictivo en España. Otro argumento falaz es decir que también hay arqueólogos que expolian, y es verdad que ha habido casos. Ha habido unos cuantos casos de arqueólogos que expolian, por cierto, ¿no? De la misma manera que ha habido algún caso de algún deteccionista que se metió en un yacimiento arqueológico, y eso está muy mal. Pero bueno, la excepción confirma la regla, ¿no es cierto? Como el caso de un licenciado de Historia que había participado en prospecciones arqueológicas
y se había llevado para su casa 12.000 piezas. ¡Oh! 12.000 piezas. A la mierda. Bueno, con ese solo ya compensaste una docena de piteros, por lo menos, ¿no? Entre ellas, una interesantísima pizarra visigoda de poco antes de la conquista musulmana que daba cuenta del robo de 7 cabras de una mujer. Pero aparte, 12.000 piezas, ¿no? Vamos a ver, citando a mi amigo Ramón, ¿no? Pero vamos a ver, lumbreras. ¿A vos se te ocurre que una persona, un arqueólogo, puede llevarse 12.000 piezas sin que nadie se entere? Porque no es un deteccionista trabajando a la luz de la luna, solo, en silencio, a la noche. No, el tipo se llevó 12.000 piezas arqueológicas delante de otras personas que estaban trabajando en el proyecto, seguramente, ¿no? O sea, ¿y no te parece, lumbreras, que si pasa eso, que se llevan 12.000 piezas? No sé, se las llevó y lo vio todo el mundo, evidentemente. Se lleva 12.000 piezas, se pasó, ¿no? Se le fue la mano, pero claramente, ¿no te parece, lumbreras, que se trata de una práctica habitual, entonces, entre los arqueólogos, de llevarse cosas para su casa? Es evidente esto, y que no es una excepción, es la regla en este caso. Entre ellas, una interesantísima pizarra visigoda de poco antes de la conquista musulmana que daba cuenta del robo de 7 cabras de una mujer. Ay, bueno, claro, era arqueólogo, sabía qué robar encima. Este argumento no es más que una falacia. Primero, porque estos casos son una excepción a la regla de cómo actúan los arqueólogos profesionales. Este caso era una excepción a la regla. El caso, en cambio, del pitero que se mete en un yacimiento arqueológico a expoliarlo y reventarlo, esa es la regla, sería así, ¿no? Qué conveniente, ¿no? Por mucho que los detectoristas intenten presentar a los arqueólogos de verdad como una mafia de expoliadores subvencionados. Y segundo, porque el delito de uno no sirve para justificar o minimizar el delito de otros. Y todos los detectoristas que van por ahí buscando tesoros actúan de forma delictiva según las leyes españolas. También ponen de ejemplo de país a seguir a Reino Unido. Pero no tengas duda que sí. Por supuesto que el ejemplo a seguir es el Reino Unido, básicamente. Fíjate la cantidad de hallazgos arqueológicos que hay reportados, las piezas que hay en los museos, las cosas que se descubren, las publicaciones, o sea, claramente, al lado de España, pero ni hablar. Otro que se la agarra con los británicos, como Miquel, ¿no? Cuando en realidad esa permisividad con el detectorismo ha provocado una gran proliferación del expolio arqueológico con miles de artefactos históricos que han terminado en colecciones privadas. ¿Y cuál es el problema que los artefactos arqueológicos terminen en colecciones privadas? Porque estamos hablando más que nada de monedas, ¿no es cierto? Digamos la verdad. Bueno, ¿cuál es el problema? Las monedas que terminan en colecciones privadas terminan siendo estudiadas, publicadas, etcétera, etcétera. En el caso de España, por ejemplo, las monedas que terminan en manos del Estado mueren ahí, desaparecen y hasta se destruyen porque están amontonadas en el desván de un museo, sin ningún tipo de conservación, sin ningún tipo de nada. Y lo que es más grave, además, que no se estudian, no se publican, sigue estando los tesoros ahí volcados en las vitrinas con cartelitos. Es muy gracioso, ¿no? Porque vos, David, hablás de que el deteccionista está fascinado con la búsqueda del tesoro, qué sé yo, pero al final el que parece fascinado con la búsqueda del tesoro es el Estado, porque las monedas, los numismáticos, por ejemplo, no las volcamos en una vitrina todas desparramadas. Las monedas nosotros las estudiamos, las clasificamos. El que vuelca las monedas como un tesoro para que vean los niños del colegio que van ahí, miren el tesoro de tal, y las monedas están sin estudiar, sin clasificar. En Grecia incluso me contó un miembro de mi canal que había un tesoro de tetradracma volcado en una vitrina que tenía un cartelito que decía: prohibido fotografiar, monedas inéditas. O sea, un nivel de caradurez increíble. Sigamos. Y que jamás podrán ser ya estudiados científicamente, incluso aunque se recuperen. Las monedas que no van a ser nunca estudiadas científicamente son las que caen en manos del Estado. Eso te estoy explicando. Y especialmente el Estado español, por ejemplo, o griego, o italiano. Las monedas en Inglaterra, las monedas que el Estado le parecen importantes y necesita estudiar, el Estado las adquiere pagando el justo precio, el premio que corresponde al descubridor. Y las monedas que no son también estudiadas porque van a parar a colecciones privadas de personas como yo y como somos los numismáticos, que nos dedicamos a estudiarlas, publicarlas, usarlas como herramientas de enseñanza, ponerlas en valor, fotografiarlas. Y justamente
esas son las monedas que terminan interesándole al Estado y esas son las monedas que terminan usando los arqueólogos empleados del Estado, por ejemplo, cuando quieren dar una conferencia, etcétera, etcétera. No van al Museo Español a pedir las monedas que en el museo no saben ni siquiera que tienen, para sacarle una foto, para mostrarle en una charla, sino que agarran y buscan en la colección de alguien, publicada online, o en una subasta, o lo que sea, una moneda que esté correctamente identificada, bien fotografiada, bien descripta y autenticada por numismáticos. Sigamos. Los detectoristas dicen que las leyes españolas les recortan las libertades. A lo que yo les digo que sí. Y no tengas duda que las leyes españolas recortan las libertades. Exactamente, las leyes españolas son ridículamente coartadoras de la libertad, básicamente. Y la libertad no es una pavada, es un derecho, concretamente. La libertad es un derecho. Eso es importante que lo entiendan. Claro que le recortan sus libertades. Y más que debería ser así. Porque no son más que unos criminales, igual que los ladrones o los traficantes de droga. Provocan un daño irreparable a la sociedad. En este caso, expoliando patrimonio histórico. E incluso si notifican a las autoridades sobre sus hallazgos, habrán dañado el sitio arqueológico. No necesariamente. En realidad, cuando encuentran una moneda y notifican a las autoridades, por ejemplo, en Inglaterra, después las autoridades pueden mandar arqueólogos a hacer una prospección y se puede descubrir un sitio arqueológico, por ejemplo. Así que no necesariamente. Si las cosas estuvieran bien regladas y no se criminalizara el deteccionismo, por ejemplo, bueno, se podrían hacer muchos descubrimientos importantes y los arqueólogos tendrían mucho más trabajo y habría mucho más interés en darle dinero, como vos querés, a los arqueólogos para nuevas prospecciones, para nuevas obras, etc. Pero ¿sabés qué? Está muy mal visto todo en España. La gente los ve muy mal. No te voy a decir a vos, porque vos evidentemente no sos nada, no sos arqueólogo, ni historiador, ni nada, pero a los arqueólogos concretamente. ¿Por qué? Y porque los ve como gente que simplemente se dedica a escribir panfletos, a perseguir a la gente, mientras que si verdaderamente fuera como el Reino Unido, habría noticia de todos los descubrimientos, de todos los hallazgos, se excavarían los sitios arqueológicos correctamente, porque habría los deteccionistas, como pasa en el Reino Unido, si encuentran algo, inmediatamente notifican y ahí se hace una prospección y si hay un sitio arqueológico, ahí ya no se puede buscar más. Y además le dan el mapa, a los deteccionistas le dan el mapa de los lugares que están protegidos que no pueden estar. Y si te agarran en un sitio arqueológico expoliando, sonaste, En el Reino Unido no es joda. Estar metido en un sitio arqueológico señalizado, expoliando como deteccionista, eso es cárcel, pero muchos años de cárcel. No es joda. Básicamente, fíjate, defienden lo que hay que defender y dejan en paz en donde tienen que dejar en paz. Simple, ¿no? Y la información que se puede sacar de él. Y ya, bueno, el argumento que es de risa. ¿Porque vos te reís de algo alguna vez? Es decir, que el detectorismo es una afición muy sana, que no hace daño a nadie y que es para estar en la naturaleza y hacer amigos. Vos, amigo, lo que es amigos no tenés, ¿no? Pero te has peleado con el mundo. No voy a seguir repitiéndome porque creo que ya ha quedado claro que no es así. Y si quieres una afición al aire libre, puedes, no sé, hacer senderismo, ir en bici o tirarte de un acantilado y hacer un favor a la humanidad. Algunos de estos delincuentes publican sus actividades ilegales en YouTube. E incomprensiblemente, eso no tiene consecuencias legales. Cuando no debería ser así, porque primero los que van de detectoristas súper respetuosos con la legalidad no avisan a las autoridades para que los vengan a vigilar si lo creen oportuno. Y segundo, luego se atreven a quedarse artefactos históricos que según su criterio son irrelevantes o tienen poco valor histórico. Vamos a ver, pedazo de delincuente, ¿quién cojones eres tú para decidir qué es relevante y qué no? Ya he comentado por qué las monedas son importantes en su contexto arqueológico. Bueno, y yo ya te expliqué por qué las monedas son importantes en su contexto numismático. Si querés oír, escuchá, y si no, seguí con lo tuyo, seguí con el relato. Igual que lo son las herramientas, balas o cualquier resto arqueológico que ellos pueden considerar irrelevante. Y más allá de lo criminal que es a nivel científico que un energúmeno vaya y se lleve para su casa lo que crea oportuno, como quien va a recoger setas, es que es ilegal. Y en esto no hay discusión posible. Bueno, justamente un seguidor del canal, que también es de Cataluña, como David, me comentaba que habían prohibido también recoger setas. Ahí está, el Estado metiéndose todo el tiempo con la libertad de la gente. Ven que esto del tema del patrimonio, etcétera,
es un síntoma nada más, en realidad, ¿no? Es todo, es meterse con la vida de la gente todo el tiempo, ¿no? Sí, recoger setas, vos no lo sabías por ahí, te parecía una actividad inocente, pero parece que no es más una actividad inocente tampoco, ¿no? Y así sigue avanzando el Leviatán, pisoteando derechos, pisoteando la libertad, ¿no? Todo el tiempo. Porque a nivel estatal, la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 reconoce que todos los bienes arqueológicos son propiedad del Estado y de la nación española en su conjunto. La nación española, del Estado y la nación. Bueno, te encantaba el Estado, te encantaba la nación. A ver, ¿qué son bienes arqueológicos? ¿Qué serían bienes arqueológicos? Bueno, me vas a decir, bienes que se pueden estudiar u objetos que se pueden estudiar con metodología arqueológica. Bueno, ¿qué es la metodología arqueológica? Pregunto. O sea, fíjense, la vaguedad que tienen los términos, la vaguedad que tienen estas leyes hechas por políticos, arqueólogos conchavados y policías, básicamente, no por abogados, no por personas que conozcan del tema, mucho menos por numismáticos, no, por policías, arqueólogos conchavados con un coeficiente intelectual bajo y políticos, ¿no? Claro, entonces después leyes mamarracho, leyes basura, como la Ley de Patrimonio Español, o la Ley de Patrimonio Cultural Andaluz, etcétera, etcétera, leyes disparate, leyes vagas, leyes berretas, leyes basura, básicamente. Da igual que estén en un yacimiento público o dentro de una propiedad privada en la que te hayan dado permiso para ir ahí a tocar los huevos. ¡Ey! Lord have mercy. Además, cuando una persona encuentra un artefacto histórico, está obligado por ley a comunicarlo inmediatamente a las autoridades y entregárselo. Si no lo trataran como un delincuente, que es lo que hacen siempre, la gente entregaría las cosas. Pero el problema es que te tratan como un delincuente, te dicen que lo sacaste del contexto, como decías recién. O sea, es contradictorio, como siempre. Bueno, estos siempre están contradiciéndose. O sea, si te llevas para tu colección privada o para vender un hallazgo arqueológico, nos estás robando a todos, independientemente del posible valor económico que tenga. Es increíble que proliferen impunemente canales de YouTube y foros dedicados abiertamente a una actividad criminal y que provocan así un efecto llamada. Es más, desde algunos medios de comunicación se ha llegado a blanquear el detectorismo y en algunos pueblos se han llegado a organizar concentraciones y competiciones de detectoristas, con la autorización de unos ayuntamientos que deberían conocer la legislación sobre el patrimonio histórico. Aparte de una ley estatal superior, hay 17 legislaciones diferentes por eso de estar organizados en comunidades autónomas y eso complica las cosas. Unas prohíben directamente el uso de detectores de metales, como es el caso de Andalucía. En otras se prohíben en yacimientos arqueológicos o en sitios reconocidos como bienes de interés cultural y sus cercanías. Bueno, evidentemente entonces esas competencias de detección y qué sé yo, no se hacen en yacimientos arqueológicos, se hacen en lugares que no son yacimientos arqueológicos. Entonces no veo cuál es el problema, pero bueno, en fin. Pero en todas las comunidades que admiten su uso a particulares, especifican que los detectoristas deben pedir una autorización administrativa para que la policía o guardia forestal pueda ir a vigilarlos si lo cree oportuno. Y también siempre se especifica que en caso de detectar un posible artefacto histórico, deben ponerse en contacto inmediato con las autoridades antes de proceder a la extracción supervisada por un profesional. Mira, según me han comentado, concretamente en Cataluña, que es donde vos estás, cada vez que quisieron reportar un hallazgo, el descubrimiento de un objeto probablemente antiguo o de interés histórico, lo que sea, le dijeron, no nos jodas con esto, no tiene ninguna importancia, esto no tiene ningún interés, etcétera, etcétera, no tenemos tiempo para esto, bueno. Y ahí está, ese es el problema con leyes que son vagas, leyes que están mal hechas, leyes que no tienen contacto con la realidad, sobre todo. Y criticar esas leyes, básicamente, no es un delito, ni hay que pedir censura para quienes critican esas leyes. De la misma manera que cuando la esclavitud era ley, y era un derecho, obviamente horroroso, quienes objetaban la esclavitud no eran delincuentes, eran objetores del sistema esclavista. Y gracias a que hubo objetores del sistema esclavista, se pudo cambiar esa realidad injusta. Y esto es lo mismo, la prohibición del deteccionismo es como la esclavitud. Es una ley injusta y se puede estar en contra, por ejemplo. Pero bueno, sigamos.
Esto en la práctica sería como decir que está prohibida su actividad, porque si cada vez que detectas algo y no estás seguro de lo que puede ser, debes contactar a las autoridades, entonces los detectoristas no podrían hacer prácticamente nada. En conclusión, tal y como actúan la mayoría de detectoristas cazatesoros, sus actividades son ilegales con las leyes de protección del patrimonio que tenemos y por lo tanto se les puede llamar como lo que son, unos pedazos de delincuentes. El problema viene que luego hay que demostrarlo ante un juez, y si no los pillan infraganti, o si no hay testigos, puede ser difícil de probar su culpabilidad. Exactamente, se llama Estado de Derecho, David, con el cual evidentemente vos estás muy peleado. Se llama Estado de Derecho, básicamente. Toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, etcétera, etcétera. Cosa con la cual ustedes, los del lobby, están peleadísimos. Les gustaría la dictadura. Les gustaría abolir el Estado de Derecho, la Constitución, las garantías constitucionales y arramblar con todo, ¿no? Básicamente esa es la idea. Bueno, no. Y pretender abolir el Estado de Derecho también es ilegal. Ir en contra de la Constitución es más ilegal todavía que guardarse un clavo de mierda detectado en un campito de labranza. Los expoliadores quedan libres de sanción porque la legislación tiene ambigüedades. Las leyes tienen ambigüedades. ¿Y no se te ocurre a vos que puede ser porque están hechas por 2 arqueólogos descerebrados conchavados en el Estado, 4 políticos corruptos y 2 policías que se quieren colgar medallitas a costa de los derechos constitucionales de los ciudadanos? ¿No será porque son además leyes inconstitucionales y que oponerse a esas leyes en realidad es un acto de justicia? Y eso siempre beneficia al acusado. Y no nos engañemos, la policía y justicia no se toma tan en serio los delitos contra el patrimonio. La policía no se toma tan en serio los delitos de patrimonio, según hay algunos que sí quieren colgarse medallitas a costa de los derechos de la gente, etcétera, etcétera. Pero además, básicamente, como el 99% de toda esta basura de legislación de patrimonio son problemas imaginarios, cosas inventadas y relatos y delitos inventados, básicamente. Si los policías no se lo toman en serio, lo veo muy bien. Que se ocupen de los verdaderos delincuentes y no de pavadas, no de problemitas imaginarios de sociedades envejecidas y dedicadas a mirarse el ombligo, y que se dediquen a los delitos violentos, a los delitos graves, al narcotráfico, a los homicidios, al robo violento y cosas así. Me parece mucho más apropiado. Si la policía no se lo tomara en serio, que lamentablemente no es tan así, porque ya vimos el caso de Ace Ventura y de otros buitres oportunistas que aprovechan toda esta basofia de legislación berreta de patrimonio para colgarse medallitas a costa de violar los derechos constitucionales de la gente. Bueno, pero si la policía no se lo toma en serio, me parece muy bien. Porque al final son cosas y no se pueden quejar como lo haría una persona. Entonces, ¿qué se puede hacer contra el detectorismo? No se podrían quejar como lo haría una persona. Y sí, claramente, no podés poner en el mismo nivel, levantar un clavo oxidado de un campo de labranza o una monedita romana o un maravedí resellado en el mismo nivel que alguien que te mató a tu mujer o cosas así, ¿me entendés? O sea, es lógico que sea así, es lógico. Desde las administraciones públicas hace falta un régimen sancionador más fuerte para castigar duramente el expolio y el... Más mano dura, otro que pide mano dura como Miquel, ¿no? Básicamente, bueno, este por lo menos es facho, y bueno, está bien que pida mano dura, los fachos siempre piden mano dura. Ahora Miquel, que se hacía la sirenita, y el comunista, y el socialista, y el no sé qué, gay, y pidiendo mano dura ya era, bueno, por lo menos digamos, eso era facho. Y está bien que pida mano dura porque los fachos piden mano dura. Miquel es un hipócrita. Ya lo dije, es un camisa negra con colorete. Me parece peor Miquel. Pero bueno, sigamos. Tráfico de patrimonio histórico. Y más importante aún, en mi opinión, y creo que muchos arqueólogos estarían de acuerdo conmigo, la venta de detectores de metales debería estar estrictamente regulada, igual que lo están las armas. Nuevamente, poniendo la misma jerarquía, levantar un maravedí resellado de un clavito que matar a una persona, básicamente. ¿Ven la confusión que tiene esta gente? Es impresionante. El grado de confusión mental que tiene esta gente, o sea, la vida humana es sagrada, la vida humana es el receptor de todos los derechos, David. No podés comparar la vida humana con el chiringuito de 4 arqueólogos fracasados, ¿entendés? No se puede comparar, porque no hay parámetro de comparación. Sigamos. Y solo permitirse a personas autorizadas que las van a utilizar responsablemente. En este caso, a arqueólogos profesionales o a ayuntamientos que quieran limpiar sus playas o bosques.
Nunca a particulares, que no se puede saber cómo utilizarán esta herramienta, pero lo más seguro es que para nada bueno. Esta legislación debería ser a nivel europeo, porque si se prohíbe en un país, pero en el país de al lado puedes ir a comprar libremente un detector de metales, entonces no sirve para nada. Como todo fascista quiere exportar sus leyes fascistas al resto del planeta. Italia lo ha logrado exitosamente. España por ahora no, pero básicamente esta es una constante. Esta lo vemos todo el tiempo, ¿no? Tratar de exportar mis leyes fascistas a otros países, que sea a nivel europeo, porque si no se van al país vecino y bueno, ¿qué vas a hacer? Es así. Es cierto que aparte de los detectores de metales, hay otras herramientas que sirven para excavar y pueden usarse para el expolio. Pero esta es la que más se emplea por su facilidad de uso en encontrar objetos y por eso es la que requiere de una atención especial. Vamos a prohibir las palas también, David. Es que me parece lamentable que uno pueda ir a Amazon o AliExpress y comprar un detector de metales como si fuera cualquier cosa. Y tú, a nivel individual, ¿qué puedes hacer? Para empezar, no seguir los canales de YouTube o redes de detectoristas, porque si no, estás dando difusión a una actividad criminal y dándole indirectamente dinero por publicidad. ¿Y ustedes qué pueden hacer para contrarrestar todo este discurso mentiroso del lobby? Seguir los canales de Numismática Activa, así se los digo. Es la única defensa que tenemos contra toda esta manga de cosos que vienen a machacarnos, así de simple. Comparte este vídeo y ayuda a concienciar sobre por qué el detectorismo es un problema y por qué hay que dejar la arqueología a los profesionales. Lo estamos compartiendo, David, no te preocupes. Y sobre todo, si ves a alguien con un detector de metales fuera de la playa, avisa a la policía y que se encarguen ellos de ver si está cometiendo una ilegalidad. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta, Comenta y suscríbete al canal de YouTube de dos podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas, si no lo estás ya, y únete a la comunidad de mecenas de Patreon para apoyar mi divulgación histórica y conseguir beneficios exclusivos. Tienes los enlaces en la descripción del episodio. Por cierto, si tienes Twitter, te recomiendo seguir las cuentas de Guerra en la Universidad y El Barroquista, que son de los que más idos. Bueno, hasta acá tuvimos la primera parte de este video. Tenemos la repetición de todos los mismos lugares comunes del discurso del lobby cancelador, reiterativo, repetitivo, vacío, sin fundamentación. Tuvimos la de las cosas sin contexto no tienen ningún valor. Bueno, una cosa que ya hemos explicado 1,5 millones de veces que no es así. Las monedas, para nosotros los numismáticos, tienen un enorme valor. Y no me estoy refiriendo a un valor económico, a un valor de hobby, o un valor de diversión. Tiene un enorme valor científico. Si se educaran estas personas, si leyeran un poco, aprendieran un poco, se darían cuenta de la enorme cantidad de información que una moneda, y no me refiero a una moneda en un contexto arqueológico, que una moneda antigua nos puede brindar. Nos brinda datos como la seca, la serie a la que corresponde, la fase de las acuñaciones dentro de la cual se inserta esa moneda. O sea, es inmenso, ¿no? La titulatura, la tipología, el significado de los tipos que aparecen en el reverso, las inscripciones, el análisis de la epigrafía, infinito. Y hay muchas monedas, muchísimas monedas, yo diría que la gran mayoría de las monedas inéditas, que son importantes descubrimientos científicos numismáticos. A esto me refiero cuando yo digo los descubrimientos que hacemos los numismáticos. No es descubrir una moneda enterrada, es descubrir una moneda, por ejemplo, que no se conocía, que podía estar, no sé, en un lote de chatarra, de monedas, en un lote grupal o lo que sea, o en una colección que nunca se estudió, y que pasa a ser adquirida o pasa a ser conocida por un numismático y la puede estudiar, publicar, ¿no? Bueno, entre los otros lugares comunes, que las cosas están mejor enterradas 500 años que las saque un deteccionista. Bueno, esto ya me remito a la entrevista que hizo Maggie en el canal Monedas Historias a Michael Lewis, el jefe del Portable Antiquities Scheme del Reino Unido, ¿no? Donde claramente demuestra que no es verdad esto. Pero además 500 años, ¿no? Que para que dentro de 500 años un arqueólogo venga a estudiarla. A ver, 500 años para el caso que no se destruya la cosa porque está en un campo de labranza donde tiran agroquímicos, donde pasa la maquinaria todo el tiempo, etc. Al margen de eso, número uno, como decía Sir John Maynard Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Y por otro lado, que si países como España, Italia, Grecia se siguen cargando a la numismática, se siguen cargando una ciencia tan importante como la numismática, dentro de 500 años muy probablemente no haya absolutamente nadie para estudiar esas monedas. La expansión del término expolio, ¿no? Donde expolio pasa a ser todo, expolio pasa a ser las cosas que están en colecciones desde hace 400, 300, 200 o 100 años,
en una época en que el expolio no existía, la arqueología era expolio, funcionaba exactamente igual a como ellos actualmente describen el expolio, ¿no? Digamos, los arqueólogos oficiales en muchos casos. Con lo cual, digamos, este uso invasivo de la palabra expolio, básicamente lo que hace es inventar delitos, criminalizar cosas legales, con el fin justamente de dar trabajo a una caterva de inútiles que no tienen trabajo y que se lo inventan así, ¿no? Policías de patrimonio, arqueólogos que no trabajan de arqueólogos, porque cuando yo critico a los arqueólogos no estoy criticando a todos los arqueólogos, estoy criticando a una casta de inútiles que básicamente viven del expolio y necesitan que haya expolio. Entonces, cuando no lo hay, lo inventan. ¿Entienden? Bueno, este que vieron hasta acá, en este primer video, era una primera versión de David Cot. Y yo, pensando que él todavía pensaba así, lo había invitado a debatir. Le puse un comentario en este video, justamente, como he hecho con montones de personas que han atacado el coleccionismo privado, han atacado sin fundamento la posibilidad de legalizar el deteccionismo, que no es un tema mío. Ya saben que yo no soy deteccionista, pero considero que para mí tendría que ser legal, como es en el Reino Unido. Para mí el mejor modelo de gestión de patrimonio es el del Reino Unido. Y de muchos países parecidos, ¿no? Como por ejemplo los Países Bajos, Dinamarca, bueno, hay un montón de países que tienen un modelo de gestión similar. Y yo creí, entonces dije, bueno, este torito ibérico, este macho ibérico, salió corriendo, como todos los otros, como un verdadero conejo ibérico. Porque es lo que suele pasar con todos estos arqueólogos que alguna vez se meten a comentar y que, yo les digo, están invitados a debatir. Y todos salen corriendo como conejos, volando como pajaritos o cacareando como gallinas. Sin embargo, revisando un poco su canal y también preguntando por internet, etc., me enteré de que David Cot transicionó, para usar una palabra, ¿no?, de forma radical, como van a ver, y ahora van a ver, yo además voy a poner el link al canal de él y van a poder ver el video y todos los que quieran, porque básicamente yo no tengo nada en contra de él personalmente, y van a ver cómo David Cot transicionó de una forma realmente radical. Ahora él se manifiesta no solo en contra del concepto de Estado, sino incluso en contra del concepto de nación. Es anarquista radical de extrema izquierda, y reconoce que en su periodo anterior él era un fascista, básicamente, que era un ultraderechista, fascinado con el Estado, fascinado con la nación. No lo van a poder creer. Miren esto. Después de 6 años investigando historia, ya no soy la misma persona. Mi forma de ver el mundo ha cambiado radicalmente. En este episodio te cuento cómo y por qué. Atención, que cambió la camiseta que decía Reino de Asturias con la cruz románica por una que dice Ula Ula. O sea que claramente hay un cambio. Por si no me conoces, soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy voy a hacer algo diferente a lo habitual. No voy a hablar de un tema que haya investigado, ni de cómo es estudiar la carrera universitaria de historia, ni de ideas preconcebidas que tenía de la historia y que al investigarlas han sido desmentidas. De esto último quizás haga un episodio aparte algún día. Dime si te interesa en los comentarios. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Pero este vídeo trata de reflexiones personales sobre el cambio ideológico que he dado gracias a la historia y habilidades que he desarrollado con mi divulgación histórica. Investigar historia ha sido la mejor decisión de mi vida como una forma de mejorar como persona. He pasado de estar en la extrema derecha a ser anarquista. Así que los que me acusan de manipular la historia de España con unas ideas izquierdistas que ya tenía, se equivocan completamente. Fue al revés. Leer cientos de libros y de artículos de historia escrita por investigadores serios ha hecho que haya tenido que cambiar mi ideología ante las aplastantes evidencias contra mis ideas preconcebidas. Por cierto, hacer una historia centrista ya es un posicionamiento ideológico a favor del status quo. Sin embargo, es muy importante remarcar que este cambio ideológico no hubiera sido posible si no hubiera tenido una curiosidad científica genuina por acercarme a la historia real lo más posible. Si no estás abierto a aprender y solo quieres revalidar tus prejuicios, entonces da igual cuánto leas o consumas contenidos educativos, que no cambiarás. Antes que nada, quiero decir que
esto que él hace me parece muy respetable, ¿eh? Ojo, ojo. No cualquiera tiene el coraje de aparecer y decir que estaba equivocado, que cambió, que piensa diferente. No es algo que sea fácil hacer, digamos. Y más aún en el caso de un youtuber o una persona pública, como es el caso de David, que además debe tener seguidores que lo seguían justamente por su línea editorial, que no era especialmente moderada o neutral, digamos, ¿no? Era una persona claramente muy ideológicamente motivada en sus expresiones, en los temas que trataba, en la elección de fuentes, con lo cual yo esto realmente lo aplaudo. Sigamos. Cuando empecé en 2018 cumplía con el típico perfil de aficionado a la historia que lo que le interesa es la historia política de grandes hombres y conquistas. Veníamos de varios años de escalada del movimiento independentista catalán hasta llegar a su punto más crítico en octubre del 2017. Y eso era lo que más marcó la política española en aquellos momentos y mi visión política en formación. Yo soy de un pueblo de Gerona donde la mayor parte de la población es independentista, pero yo no quería seguir el rebaño y quería formar mis propias ideas. Además que me gusta contrariar y ser tocahuevos por naturaleza. Yo también, David, como ya te habrás dado cuenta. Entre eso y el contexto europeo e internacional de auge de la extrema derecha, pues como otros chicos de la generación Z, caí en las ideas reaccionarias de la derecha. En un momento vital de buscarse a uno mismo y de inseguridades de juventud, pues construí mi identidad en contra del nacionalismo catalán, y eso me llevaba a la extrema derecha y el nacionalismo español. Pasaba mucho tiempo en forocoches, escuchaba a Federico Jiménez dos Santos, y en fin, que fui muy influido por el antifeminismo, el anticomunismo, transfobia, islamofobia o xenofobia. Estaba muy intoxicado. Pecados de juventud, David. La historia en perspectiva nacionalista española era una fuente más de construcción de mi identidad, porque como decía el historiador Alejandro García San Juan, hay un público que necesita sus dosis de autoestima identitaria, y yo estaba entre esos en esos momentos. No me adentré mucho en este mundillo, pero me atraían las grandes gestas de España, que si la Reconquista, las conquistas de América, o ¡ay, que todos nos odian por la leyenda negra! Esta era la mentalidad que tenía cuando decidí empezar a divulgar historia en 2018 con la intención de aprender más sobre la historia de mi país, mejorar mi inglés y ganar dinero mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas en Barcelona. Un consejo, no te pongas a divulgar historia si quieres ganar dinero, porque son todo pérdidas. Aunque puedes hacer que sean menos con una donación o apoyándome con beneficios exclusivos en Patreon. Enlaces abajo. Yo cuando empecé no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Infravaloraba muchísimo lo que hay que investigar para estudiar bien la historia. Y pensaba que con consultar 3 o 4 libros más viejos que Matusalén ya bastaba. Porque, hombre, la historia es historia y no cambia. Mal, o sea, completamente equivocado. Entre 2018 y el 2020 estuve medio desinformando, medio divulgando historia de España en un podcast en inglés. Ojo, muy honesta esta presentación, ¿eh? Quiero que reconozcan esto. Sigamos. Ya me empecé a desradicalizar al ir poco a poco investigando más profundamente y con fuentes de mejor calidad y más actualizadas. Primero se desradicalizó de la derecha y después se radicalizó hacia la izquierda. Sigamos. Tener como proyecto y formato el cubrir la historia de España cronológicamente me ayudó de forma inesperada, porque tenía que estudiar Al-Ándalus en vez de, por ejemplo, la conquista de México de Hernán Cortés u otros episodios históricos que permitieran ensalzar la gloria del Imperio Español, como el típico Fueratercios. Al llegar al tema de la Reconquista y Don Pelayo me encontré con argumentos en contra de hablar de Reconquista, pero no los aceptaba porque eso iba en contra de mis ideas preconcebidas. Pero al ir investigando más historia medieval, pues ya veía que era insostenible defender eso. Y eso fue un primer paso en ver que el nacionalismo español miente y manipula su historia como lo hacía el nacionalismo catalán que tanto odiaba. Todos los nacionalismos, David, y me alegro mucho que por lo menos esto lo hayas descubierto. El nacionalismo es una mentira inventada por los políticos para ensalzar el Estado y ir comiendo nuestros derechos, nuestras libertades, en nombre del nacionalismo, en nombre de la patria y de no sé qué y de la identidad y no sé cuánto. Los políticos que utilizan al Leviatán, como ya lo hemos explicado 1.000.000 de veces, como una herramienta
para llegar a sus fines personales, concretamente, por medio del nacionalismo, por medio del cuento del nacionalismo, por medio de la mentira del nacionalismo, y no solo el nacionalismo español o catalán, el nacionalismo italiano, el nacionalismo argentino, el nacionalismo que se te ocurra, el ruso, ¿entendés? Todos los nacionalismos son una mentira alambicada, prefabricada, y en nombre del nacionalismo, el político te pide no solo los impuestos. Mira, como le decía justamente a Bruno Echarrato, un miembro de mi canal, los impuestos al lado de lo que los políticos te pueden pedir, usando la cartita del nacionalismo, son una propina, porque te pueden pedir tu propiedad privada, tus derechos, tu sangre, tu vida, tus hijos. ¿Entendés? Sigamos. También fue importante ver lo fascinante e interesante que es la historia de la Al-Ándalus Omeya. Quizá los musulmanes no eran tan malos como creía. De forma inconsciente, que la historia andalusí me gustase fue minando la credibilidad del relato histórico del nacionalismo español y mi afinidad por este, que siempre ha presentado al Islam como enemigo de los siempre católicos españoles. Ahora bien, yo soy una persona que odia pensar que no tenía razón y que se equivocaba. O sea que el proceso de cambio ideológico fue muy lento. A finales del 2020, cuando abandoné mi podcast en inglés y pasé a divulgar historia de España en español, seguía siendo políticamente de derechas. Lo que había cambiado durante mis 2 años y adentrándome en la historia es que dejé de estar radicalizado y dejé de comprar el discurso sobre la historia de España de la derecha españolista. Ahí tenés un buen ejemplo de cómo los políticos construyen la idea nacionalista a través de la teoría nacionalista del patrimonio, por ejemplo. ¿Entendés que todo lo que yo te digo está relacionado? No es simplemente que yo pienso así y como yo colecciono monedas. No. Hay todo un basamento en esto. Es así. O sea, todo esto del patrimonio, de la identidad y de piripipí está entroncado con una idea que básicamente, en el fondo, es una idea violenta. Es una idea en contra de los derechos de la gente. Es una idea creada para violar los derechos de la gente, para recortar los derechos de la gente. Al pasar a divulgar en español, pronto empecé a investigar de forma mucho más rigurosa y profunda que antes. Aún se cayeron más mitos y mentiras del nacionalismo español. Vi que todos los nacionalismos son un cáncer y se basan en mentiras. Exactamente, bien ahí, David, bien ahí. Y en crear odios o identidades en contra de otras. Y esto hizo que en 2021 pasase a quedar ya más, digamos, indefinido ideológicamente. La historia me estaba obligando a enfrentarme a mis propios prejuicios. Me obligaba a sacar tanto odio de dentro de mí y aprender a ser más abierto. Desarrollar mis habilidades de investigación y contraste de la información me ayudaba a desarrollar el pensamiento crítico y a siempre tomar lo que se cuenta en las fuentes primarias con precaución y dudando de la intencionalidad del autor. Y era consciente de la gran responsabilidad del divulgador en difundir historiografía actualizada y no bulos y narrativas nacionalistas. Yo siempre antepongo lo que dicte mi conciencia y moral ante todo, así que anteponía la búsqueda por la verdad a lucrarme vendiendo mentiras. Lo que hubiera sido más fácil viendo cómo hay gente vendiendo cursos de 150 euros de historia de España contra la leyenda negra. Esto no es irónico. Exactamente, no es irónico, es el uso justamente de sacar provecho de la historia, sacar provecho político, sacar provecho económico también, que esto es un expolio también. ¿Entendés, David? Esto también es un expolio de la historia directamente. Sentía además un amor verdadero por descubrir la historia por mí mismo. En 2022 aún atacaba con especial fijación al nacionalismo catalán, pero ya estaba en posiciones de socialdemocracia, que es lo más aceptado socialmente en España, y rechazaba abiertamente narrativas nacionalistas españolas igual de malas. En 2023 gané conciencia de que ahora era de izquierdas, y a finales de 2023 o principios de este año 2024 me sentí con la valentía suficiente para dar el paso de aprender sobre anarquismo. ¡Opa! La fase socialdemócrata fue necesaria porque no se puede pasar de repente de la extrema derecha al anarquismo, que es lo más izquierdista que hay. Bueno, David claramente es un muchacho de extremos. Y ahora es lo que soy, un anarquista, que no significa simplemente estar en contra del Estado, como mucha gente asume erróneamente,
sino significa estar en contra de todas las jerarquías. Impresionante, impresionante. Contrasten esto, ¿no?, con lo que él ponía en el video anterior, ¿no?, que era todo el Estado y la nación y la identidad. Gotta know exactly who you are. Esto significa estar en contra del capitalismo y la relación entre jefe y trabajador, en contra del Estado, en contra de la religión, porque los humanos no pueden ser esclavos servidores de Dios, o en contra de ver al hombre como superior a la mujer, unas etnias por encima de otras, unas preferencias sexuales por encima de otras. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Qué sé yo, una cosa por supuesto que no se puede ver ni a unas etnias por encima de otras, ni al hombre por encima de la mujer, por supuesto. Ahora que todas las jerarquías están mal, o que, digamos, el Estado, en cierto modo, es necesario, si no, seguiríamos en el estadio de los cazadores-recolectores, ¿no?, básicamente. Y yo creo que David, antes que nada, es un tipo valiente y honesto. Cuando él hablaba y repetía el discurso del lobby, evidentemente se lo habían machacado en la cabeza y lo creía y estaba convencido y estaba seguro. Es un tipo sanguíneo, ¿no?, como diría Teofrasto. Ahora, el problema es que, claro, la gente así, sanguínea, y ojo que yo también lo soy, pero no soy extremista político, pero mucha gente sanguínea tiende a transicionar exclusivamente entre extremos. Bueno, él era de extrema derecha y ahora, bueno, claramente es de extrema izquierda. Y yo te digo, David, yo creo que lo verdaderamente revolucionario en España sería ser liberal, por ejemplo, que no hay una opción liberal en España. Por ejemplo, digo, ¿no? Yo no me quiero meter en política de España porque no me considero, yo soy argentino, un país que fue absolutamente malogrado por nosotros, sus ciudadanos, con lo cual, o sea, sería consejos vendo que para mí no tengo, y también en esto soy honesto, por cierto, ¿no? Pero yo noto que en España no hay una opción liberal, una opción que diga los derechos del ciudadano por delante de todo. Un Estado mínimo, eso es lo que yo te propongo, un Estado mínimo que se ocupe de que nadie pise en los derechos del otro, básicamente, y menos el Estado, ¿no? Menos el Estado justificándose con relatos mentirosos, como vos mismo descubriste y te diste cuenta. Bueno, es así. La propiedad privada, y bueno, la propiedad privada, andá a sacarle a mi perrito Fritz su hueso, por ejemplo. Es algo inherente ya te diría casi en los mamíferos, ¿no? Pero bueno. Si algo he aprendido de estudiar la historia es que las jerarquías son lo que permiten el mal a gran escala. El daño que puede hacer un individuo por sí mismo es limitado. Exactamente, el mal que puede hacer un individuo por sí mismo es limitado. Eso es importante entenderlo. El mal que puede hacer un deteccionista al patrimonio, al lado de lo que puede hacer el Estado, por ejemplo, o incluso, si querés, te tomo el tema del capitalismo, en el sentido de, por ejemplo, una minera que practica la minería a cielo abierto y destruye un yacimiento, y eso es muy común en España, o una constructora que construye hoteles o un complejo turístico y destruye un yacimiento con la firma de un arqueólogo cómplice, por ejemplo. ¿Ves el daño que puede hacer el Estado o incluso grandes capitales? Es muy grande, es mucho mayor que el que puede hacer un individuo. Pero detrás de una maquinaria jerarquizada, como un Estado, por ejemplo, unos pocos individuos pueden ser responsables de miles de muertes y esclavizaciones, como por ejemplo ocurría con las campañas de Almanzor. Las jerarquías hacen que sea visto como una obligación obedecer a un jefe, por mucho que éste no tenga ni idea de lo que habla y que pueda llevar a una empresa al desastre. O que las mujeres estén subordinadas a la voluntad de los hombres, o pueda estar bien visto discriminar a todo un colectivo racial. Por ejemplo, con las ideas españolas de limpieza de sangre. Bueno, limpieza de sangre en los países como los nuestros, digamos, es una fantasía. En realidad en todos los países, ¿no? Pero especialmente en nuestros países, ¿no? Porque básicamente los países lindos, como España, Argentina o Italia, han sido crisoles de razas, claramente, ¿no? Porque se vino a instalar gente de todos lados. Las diferencias de poder y relaciones de dependencia lo corrompen todo. Convierten a los que obedecen en personas apáticas, sin iniciativa o creatividad, capaces de hacer cosas en contra de su propia conciencia. Y como los que mandan restringen como parásitos el desarrollo potencial de los demás, también empobrecen su propia existencia. ¿Cuántos avances médicos y tecnológicos se han perdido porque gente talentosa pero sin recursos económicos o discriminada por otras razones no ha podido formarse bien? Methinks there is much reason in his saying.
Prefieren a trabajadores y ciudadanos sin creatividad, inteligencia o pensamiento crítico antes que perder el control social que les pone en una situación privilegiada. Todo esto para mantener un orden social que se repite a lo largo de la historia escrita de España y del mundo. Una sociedad de gobernantes y gobernados, explotadores y explotados, opresores y oprimidos. Una desviación de lo que ha sido la mayor parte de la historia humana sin jerarquías. El principio de autoridad se justifica siempre del mismo modo, con la idea de que las masas son tontas e incapaces de gobernarse a sí mismas, y por eso se deben someter a un yugo benevolente de alguien justo y sabio. No se dice nada sobre qué hace especiales a estos humanos con un derecho autoconcedido a mandar, y por qué la gente debería confiar su libertad en ellos más que en sí mismos. Cuando era de derechas aceptaba como natural el principio de autoridad, porque es lo que te enseñan desde pequeño, hasta el punto de no ver que es un sistema opresivo. Admiraba historias de ascenso social, de gente que venía de la nada y conseguía convertirse en alguien rico y poderoso. Esto era porque, como muchos otros, no me quería identificar como de clase obrera, y tenía aspiraciones de más, con el mito de que si te esfuerzas es posible triunfar. Sin embargo, con el tiempo he visto que la realidad no es así. He ganado conciencia de clase y me identifico mucho más con los oprimidos que con los opresores. Estudiar historia también me ha hecho tener más empatía. Ahora veo personas con emociones como yo, donde antes veía números y estadísticas desde la perspectiva de los poderosos que ven con desprecio a los que están por debajo como ganado al que explotar. Totalmente cierto. Puedo ponerme en la piel de los miles de inquilinos de Barcelona que en 1931 se declararon en huelga y dejaron de pagar los asfixiantes alquileres. O en la de los 9.000 gitanos de todos los sexos y edades capturados y separados de sus familias para intentar exterminarles. Yo no estoy en la posición social de los gobernantes, sino en la de los gobernados, y por eso he ganado interés en la historia desde abajo y no una historia de la corte y de guerras. Antes, cuando era un hombre de orden, veía automáticamente mal cualquier movimiento popular y con violencia contra el status quo. Pero si el status quo es injusto y el sistema es opresivo, ¿por qué la gente afectada negativamente por él debería simplemente permanecer callada y obediente? ¿Por qué debería haber mal las revueltas y revoluciones de los explotados contra sus explotadores que ejercen una violencia sistemática y diaria? ¿Por qué se debería admirar a hombres como los conquistadores españoles en América que ascendieron socialmente a base de pisotear, oprimir y explotar a otros? ¿Por qué a una descolonización se le exige no ser violenta cuando la colonización y el orden colonial en sí mismo es violento? ¿Por qué la violencia del Estado es vista como más legítima que la resistencia a ella? ¿Por qué se debe aceptar que los ricos sean cada vez más ricos y los demás cada vez les cueste más llegar a fin de mes? ¿Por qué debo aceptar unas relaciones sociales desiguales a las que nunca he dado mi consentimiento? ¿O por qué debo someter mi libertad a la voluntad de otra persona? Clave. Ahí te digo, lo que dijiste es clave. ¿Por qué debo someter mi libertad a la voluntad de otra persona? Eso es lo más importante que dijiste. Si me importa más lo que les pase a las clases poderosas y propietarias, lo que de forma inconsciente estoy diciendo es que es menos valiosa la vida de los siervos que la de los que mandan. Y es que al final hay dos filosofías opuestas en la forma de entender o aceptar el mundo a la derecha y a la izquierda. Una filosofía es la de jugar con las reglas del sistema e intentar mejorar la posición dentro del sistema, por injusto que éste sea. O la otra es la de ver como inaceptable el orden de desigualdad establecido y luchar contra el sistema. Es lo que estamos haciendo en Numismática Activa. Come David, come. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido de mis vídeos y podcasts? ¿He cambiado tu forma de ver el mundo con ellos? He aprendido que tú has cambiado tu forma de ver el mundo y muchas otras cosas, claramente. Y eso, para mí, es muy valioso y muy importante. ¿O qué has aprendido en tu propio camino de descubrir la historia? Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo siempre fui lo que soy. O sea, numismático en primer lugar, y esa es mi primera identidad. Es la primera identidad por encima de incluso de argentino, si querés, de hombre heterosexual. Soy numismático desde que tengo 5 años por ahí. Y siempre fui, o tendí a ser liberal, digamos, ¿no? En el sentido de que yo te invito a que pienses, por ejemplo, que no hay por qué estar siempre moviéndose por los extremos. David es muy español, por más que él diga que, bueno,
tema de la identidad y todo eso. Pero David es muy español. Él es sanguíneo, le gusta moverse por los extremos, pero al mismo tiempo es muy honesto. Y yo creo que los españoles en general son gente muy honesta. Es valiente, y bueno, yo diría que pocos pueblos, digamos, en la historia han dado muestras de la clase de coraje. Y yo te digo, por ejemplo, o sea, está bien, hoy en día está muy mal visto el tema de los conquistadores y qué sé yo, pero bueno, Pizarro conquistó el imperio inca de 20 millones de habitantes con 168 soldados. Bueno, eso solamente, malo o bueno, no sé, podemos debatir. Yo no tiendo a poner categorías de malo y bueno en la historia. No tiendo a dar un relato parcializado, digamos, de la historia. La historia es la que es, son hechos, digamos, y no se puede cambiar. Pero yo digo realmente, ¿no? ¿Qué otros que los españoles pueden haber conquistado un imperio de 20 millones de habitantes con 168 combatientes, digamos? Bueno, hay que reconocerlo, ¿eh? Y eso lo reconozco, digamos, no siendo español, ¿no? Yo creo que David es muy español. En eso, por más que él haya transicionado, digamos, a una identidad mucho más universalista, sin embargo, creo que en eso él es muy español. Déjame tu respuesta en los comentarios y si hay suficientes comentarios interesantes, quizás podría hacer un vídeo respondiendo o reaccionando a vuestras reflexiones. No necesitan ser cambios ideológicos fuertes, como el mío. Imagino que no habrá mucha gente como yo. Pero pueden simplemente ser cosas que hayas aprendido que te hayan sorprendido. Bueno, y ya que ahora estás en contra de las jerarquías, podríamos dejar de ponerle grados militares a los contribuyentes de tu canal. Podrías ponerle, no sé, mariposas, abejas o algo más. Dejaré abajo el artículo de la anarquía de Malatesta, por si alguien quiere introducirse en el anarquismo, creo que es una buena lectura. Y como siempre, si eres nuevo, te animo a suscribirte y apoyar el programa con una donación o con membresías en Patreon, YouTube o Spotify. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Y bueno, amigos, hasta acá fue mi comentario de David Cot. Ya ven, el video que me motivó en primer lugar a comentarlo y obviamente darle una respuesta bastante agresiva, lo tengo que admitir, pero bueno. Luego también le di lugar a su segunda versión, digamos, que me parece muy respetable el hecho de poder cambiar. Y de la misma manera que pudo cambiar, quién sabe, probablemente termine pensando bastante parecido como nosotros. Podría ser. Como siempre les digo, si les gustó el video, den like, compartan el video, suscríbanse al canal si no están suscriptos. Y bueno, acá no le ponemos grados militares a los miembros del canal, pero ya son 86 miembros que componen el Senado de Numis Channel, que son los que eligen los temas de los videos, sugieren temas, comparten información, que es muy importante para este canal, y obviamente apoyan financieramente este esfuerzo, que, como se dan cuenta, es bastante importante también. Así que quedan 14 vacantes. Ya saben que cuando lleguemos a los 100 miembros no va a haber más posibilidad de ser miembro del canal. Vamos a cerrar en 100 miembros. Y bueno, eso fue todo. Como siempre les digo, si lo llego a publicar hoy, que creo que sí, lo voy a llegar a publicar hoy y espero poder publicarlo más temprano incluso que de costumbre, les deseo a todos un feliz domingo.